Bueno, buenos días. Bueno, bienvenidos al primer día de Física Sin Fronteras. Yo quiero empezar agradeciendo enormemente a Daniela Paredes y Arturo Sánchez, digamos, quienes nos representan aquí. Es un grupo más grande el que participa, pero bueno, ellos son los que han venido a visitarnos. Ya ellos les irán contando en detalle de qué va. Es un proyecto grande, yo no, digamos, se me olvidarían cosas y me tomaría mucho tiempo, aún olvidándome de cosas, contarles, y la idea es que los escuchemos a ellos. Tenemos 2 días a trote o a paso duro. Hoy vamos a iniciar con este seminario que es el bosón de Higgs, la partícula más buscada y una búsqueda hacia el futuro, sin descanso, que será Daniela quien se encargará del seminario. Sin descanso de ello vamos a tener un foro, un conversatorio, vamos a hablar con ellos dos, también de una forma organizada sobre las oportunidades de estudio y de carrera en el área de física de partículas, muy dedicado a las personas que interesa el área de la física de altas energías en general, y están terminando sus carreras o la acaban de terminar. Mañana tenemos un evento que en principio está dedicado a los estudiantes de tercer, cuarto semestre, pero igual hemos hecho la invitación abierta a todo el mundo porque no se había hecho muchas veces antes, que es una masterclass de física de partículas que les va a dar la oportunidad de acercarse un poco a un análisis de juguete, ¿verdad? Un análisis que se puede hacer en un día, de los grandes experimentos que se llevan a cabo en Atlas, por ejemplo. Y bueno, esos son, mañana todo el día nos vamos a llevar en esta actividad. En la tarde tenemos una actividad para instructores que, bueno, no ha estado anunciada para los estudiantes. También un entrenamiento en el uso de software de análisis y didáctico en estas áreas. Entonces, bueno, voy a presentarlos. Daniela y Arturo son egresados de la ULA. Más o menos ¿en qué época? Daniela en 2009. Daniela en 2009. Y yo en el 2008. Y Arturo en 2008. Ellos hicieron su doctorado en Francia, ambos, ¿verdad? Italia yo. Italia, pero en Europa. ¿Y Daniela en Atenas? No, en Francia. Ah, no, en Francia. En Grecia ¿Tú eres muy italiano? Sí. Bueno, y ya como graduados y postdocs han seguido ligados al experimento Atlas, forman parte de una comunidad virtual de física de altas energías, que es la comunidad CEVALE 2. Ellos vienen promocionando hace tiempo actividades de formación en las universidades en Venezuela, ahora han extendido también universidades en Colombia. Estamos creando allí, junto a ellos, una pequeña comunidad local que nos permita conectarnos con las actividades de ellos allá. Ellos han empezado a lanzar cabos hacia acá y nosotros hemos empezado a recibirlos y a tratar de conectarnos con ellos allá. Entonces, ya para arrancar vamos a dejar que Daniela nos cuente las nuevas de la física de partículas. Ok, bueno, lo que me gustaría agregar algo es que esto es una actividad que se está realizando en paralelo en Colombia también. Mañana, por ejemplo, nos vamos a conectar con la gente de Colombia y, si es posible, con la gente del CERN, con el tema de la masterclass. La semana pasada, de hecho, esta actividad se realizó en Mérida y en Bogotá. Esta semana se realiza aquí en Caracas, los 2 primeros días aquí en la Central, luego jueves y viernes en la Universidad Simón Bolívar, y paralelamente se hará también en Colombia en la Universidad de Bucaramanga. Ok, como ya lo dijo el profesor José Antonio, yo me gradué en Mérida en el año 2009, actualmente trabajo como postdoc para la Universidad de Yale en Estados Unidos, y hoy vengo a hablarles del bosón de Higgs, la partícula más buscada, y también darles una mirada al futuro. Ok, bueno, antes de comenzar a hablar del bosón de Higgs, primero tenemos que definir lo que es el modelo estándar. El modelo estándar representa una descripción unificada de 3 de las 4 interacciones fundamentales: la interacción fuerte, la interacción débil y también la interacción electromagnética. Él explica la mayoría de las partículas usando solo 6 quarks y 6 leptones. Esos quarks y esos leptones están organizados
entre diferentes familias, que son los que se encuentran acá. El comportamiento físico de cada una de estas familias es similar, porque varía en la masa, vamos de la masa más baja hasta la masa más alta. También tenemos los 4 partículas llevadoras de fuerza, entre ellas tenemos el gluón, que es la partícula mediadora de la fuerza fuerte. Tenemos el fotón, que es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Y también tenemos los bosones W y Z, que son las partículas mediadoras de interacción térmica. Aparte de eso, también tenemos el bosón de Higgs. Y bueno, el bosón de Higgs del año 2012 es una partícula que todavía no se había descubierto, se descubrió en el año 2012 y era algo así como que la pieza que faltaba para completar el modelo estándar. Así que en este modelo, pues lo que tenemos es que las interacciones fundamentales surgen del intercambio de estas partículas mediadoras de fuerza entre las partículas materiales. Pero, ¿qué es el bosón de Higgs? El bosón de Higgs es la partícula que le provee masa a las partículas elementales del modelo estándar. Esta partícula fue propuesta en principio por Peter Higgs y otras personas más en el año 1964. Sin embargo, el paper original que escribió Peter fue de hecho rechazado por esa revista Physics, porque según ellos no tenía relevancia obvia para la física. ¿Qué hizo Higgs después de esto? Simplemente cambió unas cuantas oraciones del paper que hizo, lo mandó a otra revista, el cual sí le publicó el paper y también publicó los otros papers, los otros 2 papers que salieron por el mecanismo de Higgs. Después de eso, 49 años después, y después de que la revista rechazado su paper, pues Peter Higgs junto con Franz Wagner recibieron el premio Nobel de Física por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye al entendimiento del origen de la masa de las partículas subatómicas y que fue confirmado en el año 2012 por los experimentos ALMA-SMS. Bueno, el bosón de Higgs es una idea que se vende más o menos como el origen de la masa. Sin embargo, tenemos que tener cuidado cuando hablamos del origen de la masa. Primero porque tenemos que hacer ciertas clasificaciones. La primera es que la mayoría de la masa del universo es llevada por las partículas de materia oscura. Nosotros tenemos una idea de lo que es la materia oscura, pero no sabemos si la masa de la materia oscura es dada por el bosón de Higgs, por el campo de Higgs. La segunda es que la materia visible, la mayoría de la masa es llevada por los neutrones y por los protones. Como ya sabemos, el protón es una partícula que está compuesto por 2 cuadrados. Y si ustedes dicen, bueno, puede que la masa del protón sea de la suma de la masa del cuarto. Sin embargo, es algo que no encontramos. La masa del protón viene dada en su gran mayoría por el confinamiento del equilibrio de cuantum gravedad. Es decir, por el intercambio, también tienen sus quarks que están dentro de los protones, ellos intercambian gluones por medio de interacción fuerte. Y es esa energía de los gluones que se intercambian los quarks la que provee la mayor parte de la masa del protón de neutrones. Y la última es que las partículas elementales, no todas ellas tienen la masa de bosón, tienen la masa del mecanismo de Higgs. En eso tenemos los neutrinos tienen una masa, como ya lo sabemos. Eso no está incluido en el modelo estándar, se puede acomodar en el modelo estándar, pero no se sabe si la masa del neutrino viene de bosón Higgs. Así que cuando nosotros decimos que el bosón de Higgs es el origen de la masa, en realidad se refiere al origen de la masa de casi todas las partículas elementales del modelo estándar. Bueno, pero ¿por qué necesitamos un bosón de Higgs? Para esto se pregunta en el año 1968, cuando Rashov, Goldberg y Salam ellos propusieron que la interacción de Higgs era mediada por partículas de tipo, es decir, mediada por bosones. Estos bosones eran de la parada W y Z, uno era cargado, que era el bosón W, mientras que el neutro era el bosón Z. Prácticamente ellos dieron una explicación de por qué un neutrón decaía a un protón. Y según la explicación que ellos daban, pues simplemente como un neutrón está compuesto por un quark y 2 cuadrados, lo que pasa aquí es que un cuadrado emite un bosón W, el cual decae a un neutrino y a un electrón, y este quark simplemente se ha cambiado de sabor a un quark. Y esta configuración de quark se forma un protón. Esta
la interacción de electroelectrón. Sin embargo, esta teoría tenía un problema, y el problema era que los términos de masa y la energía de la interacción electroeléctrica estaban prohibidos. Y ahí es cuando ellos simplemente, el mecanismo de Higgs entra en acción. Ellos toman el mecanismo de Higgs, que se había propuesto 4 años antes, lo incorporan a su teoría, y de esta manera ellos pueden proveer de masa a estos bosones. Ahora, este mecanismo de Higgs pues tiene el mecanismo de Higgs. Exactamente lo que provee la masa a las partículas es el mecanismo de Higgs, y es el proceso que se usa para darle masa a las partículas elementales del modelo estándar. Más adelante les voy a explicar bien qué es el mecanismo de Higgs, qué es el campo de Higgs y qué es la partícula de Higgs, porque todos los tres son cosas distintas. Hay diferentes maneras por las cuales ustedes pueden encontrar el mecanismo de Higgs en la literatura. Una de ellas es el mecanismo de Rothenberg-Higgs. En principio, la diferencia de colores aquí la tienen porque fueron 3 diferentes grupos. Este paper salió más o menos al mismo tiempo que el de Higgs y lo hizo solo. Estos otros también sacaron más o menos al mismo tiempo. Higgs, también tenemos el de antes de Higgs, porque Higgs tomó las ideas de Anderson para incorporarlas, porque hizo mejorarlas un poco. Pero sin embargo, la gente se queda con la manera más simple de nombrar el mecanismo de Higgs, que el demás mecanismo que es simplemente el mecanismo de Higgs. Y a lo que le dieron el premio Nobel fue simplemente a estos. En el Higgs no se lo dieron al primero Pablo porque ya no parece. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace el mecanismo de Higgs? El mecanismo de Higgs lo que hace es que produce un campo escalar. Este campo es el campo de Higgs, que se expresa de esta manera. Bueno, la manera que tiene allá, ese es el potencial de Higgs. Ese potencial, eso es lo que es, al introducir este campo, lo que hace es causar una ruptura de simetría espontánea en el vacío, que sin escoger una dirección preferida para la cual caer. Por ejemplo, tenemos este potencial. Esta es la definición de potencial de Higgs, ellos lo llaman el potencial que tiene forma de soplo dominicano. Lo que pasa es que llega a se rompe la simetría, la ecuación de Higgs él tiene un valor, eso se llama vector value, casi siempre lo encuentran agregado como VB en literatura, el cual es distinto de cero. Y de esa manera es que cuando se rompe la simetría, tiene el campo de Higgs, se rompe esa simetría y por lo tanto esta ruptura de simetría la que da primero masa a los bosones de calibre. Los bosones de calibre de la interacción electrodébil, que son los bosones de W y Z. Sin embargo, los otros campos de materia, como son los leptones, cacalos y los fermiones, también obtienen la masa por medio de su interacción con el campo de Higgs. Y este campo de Higgs, bueno, es un doblete. Eso es lo que la definición matemática del campo de Higgs es un doblete que tiene 4 componentes. 3 de esas componentes son las que pasan a darle masa a los bosones W y Z. Es decir, el bosón W son cargados, tienen 2, positivo y negativo, y el bosón Z sería el neutro. Y la cuarta componente del bosón de Higgs es lo que pasa a tomar, el cuarto componente del campo de Higgs es lo que pasa a ser el bosón de Higgs. Ahora, ¿cómo actúa ese mecanismo de Higgs? Hay una analogía que encuentran, que van a encontrar en todos lados, para darles una idea de cómo funciona. Primero podemos asumir que tenemos esta habitación, que es el espacio, que está llena de científicos. El científico corresponde, estaría integrado al campo de Higgs. Y asuman que llega algo, por ejemplo, muy importante, digamos que antes entra en esta habitación y obviamente todo el mundo quiere ir a ver lo que está antes, agarrar con él, decir que algo, no sé, cualquier otra cosa. En el momento en que eso sucede, el científico antes que entra allí, pues le cuesta caminar un poco. Y ese mecanismo, el mecanismo del flote del científico alrededor de antes, hace que se mueva más lento, por lo tanto, lo hace más masivo, hace que se mueva, hace que simplemente adquiera masa. Ahora, ¿qué es el bosón de Higgs aquí? El bosón de Higgs en esta analogía representaría el clúster de científicos creados alrededor del campo de Higgs. Ok. Pero, ¿cómo hacemos para buscar el bosón de Higgs? Bueno, la manera en que hacemos esto es colisionando partículas en aceleradores de muy alta energía, y de esta manera, como sabemos que la energía por aquello de la relación E igual a mc cuadrado, E la energía es igual a la masa, pues buscamos, colisionamos partículas, vemos el producto de caimiento de las partículas
para esto fue construido básicamente el Large Hadron Collider, que comúnmente conocido como LHC por sus siglas en inglés. Es el acelerador de partículas más poderoso y más grande del mundo. Está constituido consiste en un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, que está ubicada en la frontera franco-suiza y que está diseñado para colisionar protones a una energía de 14 teelectronvoltios. Estuvo colisionando protones a una energía de 7 teelectronvoltios en el año 2011, a una energía de 8 teelectronvoltios en el año 2012, y se encuentra colisionando protones a una energía de 13 teelectronvoltios desde el año 2015 y todavía este año lo sigue haciendo a 13 teelectronvoltios. ¿Cuál es la idea de colisionar estas partículas? Bueno, aquí lo que se hace es que te tienes dos paquetes de protones, los mandas, los aceleras, y lo que está colisionando en realidad, cuando cada paquete de protones tiene aproximadamente 10 a la 11 protones, una de protones que tú mandas para poder aumentar la tasa de probabilidad de hacer lo que está colisionando en realidad son los carbones, son los constituyentes de los protones, es decir, son los gluones y los quarks de estos protones los que están colisionando. Cuando se produce una colisión, es una de estas colisiones. Ellos se colisionan y la energía de esta colisión se transforma en partículas que decaen rápidamente y son los desprendimientos de estas partículas los que detectamos. Para eso se construyen detectores alrededor del punto de colisión de la partícula y vemos las partículas que tenemos. Ok, ¿cuántos experimentos? En la HCD hay cuatro principales experimentos. Tenemos el Atlas, tenemos ALICE, tenemos MS y tenemos el SCB. Yo aquí les voy a hablar un poquito de lo que es el experimento Atlas. El experimento Atlas y el CMS están construidos, son experimentos multipropósito, es decir, pueden hacer un montón de cosas. El Atlas, por ejemplo, está diseñado para confirmar las medidas de poder estándar, entre ellas la predicción de cosas de Higgs, para buscar física más allá del poder estándar. CMS está construido exactamente con el mismo propósito, el diseño es ligeramente distinto, pero la idea es corroborar que los datos que si alguien ve algo en un detector, en uno de los análisis, CMS, por ejemplo, también lo tiene que ver. Y de esa manera pues hay un cross-check de lo que se hace. Yo aquí les voy a hablar un poquito de lo que es. No, está bien. Yo aquí les voy a hablar un poco de lo que es el detector Atlas, puesto que yo trabajo para la colaboración Atlas. Así que bueno, el detector Atlas, un detector muy grande, tiene el tamaño de una catedral, tiene un ancho de 44 metros, con un diámetro de 22 metros y pesa alrededor de 7.000 toneladas. Está constituido alrededor del punto de colisión, de uno de los varios puntos de colisión que tiene el anillo del HC, y básicamente consiste de 4 partes. La primera es el detector interno, que se encarga de medir el momentum de las partículas cargadas. En la parte más exterior del detector interno encontramos los calorímetros que se encargan de medir la energía llevada por las partículas. Tenemos dos tipos de calorímetros, uno es el electromagnético y otro es el hadrónico. Tenemos también en su parte más exterior el fructómetro de muones, que se encarga de identificar y medir el momentum de los muones. Y tenemos el sistema magnético, que se encarga de doblar la trayectoria de las partículas cargadas. Esto es un ejemplo de cómo el detector Atlas ve los diferentes tipos de partículas. Si vemos, por ejemplo, en el caso del electrón es una partícula cargada, por lo tanto, deja una traza en el detector interno y luego deposita su energía en el calorímetro electromagnético. En el caso de un protón, es una partícula cargada también por un hadrón, al igual que el electrón, deja una traza en el detector interno y al final deposita su energía en el calorímetro hadrónico. Si en el caso de los muones son partículas altamente penetrantes, no las podemos parar en el calorímetro, que partículas cargadas dejan también una traza en el detector interno y al final golpean las cámaras de muones. Los fotones, por ejemplo, no tienen carga, por lo tanto no dejan ninguna traza en el detector interno, y lo único que vemos en el detector es una deposición de energía en el calorímetro. En el caso de los neutrones tampoco tienen carga, no dejan ninguna traza en el detector interno, pero dejan una deposición de energía en el calorímetro. Y los neutrinos simplemente no los vemos. Sin embargo, sabemos que están allí porque el detector está construido de la manera lo más hermética posible. Y por conservación de energía, sabemos qué energía tenemos, sabemos cuál es la energía inicial,
cuando vemos, después, cuando tenemos cada uno de nuestros eventos, calculamos la energía final de ellos y si la energía que nos falta se la asignamos a los neutrinos. Bueno. Ok. ¿Cómo se puede producir el Higgs en el HC? Hay 4 maneras de producir el Higgs en el HC. La primera es básicamente por la fusión de dos gluones por medio de un loop de un quark pesado. La segunda es por medio de la fusión de dos vectores bosón, de ya sea WZ, que va a producir al final un bosón de Higgs junto con dos quarks, cada uno de esos quarks al inicio produce un J que cada uno del mismo. La tercera es por medio de algo que se llama Higgs value. Tenemos uno de los bosones, ya sea WZ, que daría un bosón de Higgs, y tenemos como esto al final el bosón de Higgs más el bosón de WZ. Y la última es por medio de una producción asociada con un par de cuantos. Estos distintos medios de producción no podemos encontrar acá la tasa de producción. La que tiene la mayor probabilidad es de hecho la primera, donde el Higgs se produce por medio de John fusion. La segunda es por la retrofusión fusion, la fusión de los vectores. Eso va seguido por la producción de Higgs por medio de Higgs value. Y la última es la producción de Higgs asociada a un par de partículas. El Higgs decae de muchas maneras, dependiendo de la masa del Higgs podemos tener el range de cada uno de ellos. El Higgs que se ve primero tiene una masa de alrededor de 525 electronvoltios, que es lo que tenemos acá. Y como ustedes pueden ver así, con 5 electronvoltios más o menos las tasas de producción de cada uno de esos requerimientos son los que ven acá. Como pueden observar, recaen en un par, ya sea WW, en dos bosones Z, puede caer en dos gluones también, en dos partículas tau, en dos quarks, en C y su respectiva partícula, puede caer también a dos fotones o también a un bosón Z y a un fotón. El principal propósito, como dije al principio, del antes de SMS era buscar por el bosón de Higgs. Y efectivamente lo encontraron. Lo que ustedes pueden ver acá es cómo sabemos nosotros que tenemos un Higgs. Este exceso que ven acá, a este punto particular de masa, nos indica que tenemos algo mejor. Y con las características que tiene, lo asociamos a los Higgs. Este fue el resultado del experimento Atlas y este fue el resultado del experimento CMS, como les dije. Los dos experimentos tienen que ver lo mismo, exactamente en el mismo punto para poder decir que tenemos algo nuevo, que es una manera de identificar el resultado. Y como pueden ver acá, exactamente el mismo pico se ve en el caso del experimento CMS. Ahora, ya encontramos el bosón de Higgs. ¿Qué es lo que viene? Bueno, el modelo estándar es una teoría muy exitosa. La teoría más exitosa sería en parte física de partículas, pero hay muchas cosas que el modelo estándar no te explica. La primera es que la gravedad no está incluida. La segunda, que el modelo estándar no provee candidatos para materia oscura o para energía oscura. El modelo estándar no explica la simetría que se observa de materia-antimateria. Tampoco incluye la más que lo incluya, de hecho lo que hace es despreciar la masa de los neutrinos. No te dice por qué hay 3 generaciones de partículas. Tampoco te dice cómo es la estructura del sector de Higgs, cómo es esta partícula de Higgs. Y además de eso, hay cierto problema asociado a las divergencias cuadráticas de la masa de Higgs debido al problema de jerarquía. Ahora, el modelo estándar es válido a escalas de energía donde la gravedad es pequeña comparada con otras energías. Sin embargo, la gravedad no podemos despreciarla cuando su constante de acoplamiento tiene el mismo orden de magnitud que la constante de acoplamiento de las otras interacciones. A ver, lo que se sabe de la teoría es que en el Big Bang, en principio, todas las fuerzas estuvieron unidas y que después, por cierta ruptura de simetría, cada una de esas fuerzas se fue dividiendo. Más o menos lo que vemos acá. Lo que vemos creo que es el tiempo como una función que puede dar energía. Y la idea es que la gravedad a cierta escala de energía muy alta pues puede asociarse también con cada una de estas interacciones. En escala de Planck. Sin embargo, la gravedad no la podemos despreciar en escala de Planck y eso implica que el modelo estándar no se espera que sea válido para energías mayores que en escala de Planck.
La segunda es que no provee candidatos para materia oscura y energía oscura. Sabemos de la presencia de materia oscura porque es confirmada por el estudio de la curva de rotación de galaxias. De hecho, el ejemplo que tienen allí es la velocidad de rotación de la galaxia como una función de la distancia del centro de la galaxia. En el caso del Sol, la curva que ven acá corresponde a la velocidad que debería tener algún objeto en ese punto de la galaxia, y la z calcula fácilmente diciendo, bueno, este mide fuerza centrípeta y que tiene que ser igual a la fuerza gravitacional, pero da algo como si le que va como una entre la raíz de r, pero resulta que lo que observamos es que de hecho la velocidad de la galaxia aumenta a medida que está alejando del centro de la galaxia. Lo otro es que la energía oscura se infiere desde la aceleración de la expansión del universo. Sabemos, por medidas del experimento de Planck, que de hecho la materia oscura, la energía oscura, forma alrededor del 95% del universo que conocemos, por lo tanto el modelo estándar solo te explica el 5% de la materia conocida. A ver, el modelo estándar tampoco te explica la simetría materia y antimateria. En el Big Bang debería haberse producido la misma cantidad de materia y antimateria. Sin embargo, el universo que vemos hoy está compuesto enteramente de materia, casi enteramente de materia. Una manera de introducir un imbalance de materia y antimateria en la teoría es por medio de la violación de la violación CP, la violación carga paridad. Sin embargo, esta violación CP que provee el modelo estándar no es lo suficiente, es demasiado pequeña como para explicar la simetría total que se observa en el universo. La siguiente es que los masas de neutrinos son despreciadas. Los experimentos han demostrado que los neutrinos se pueden cambiar de un sabor a otro a medida que ellos se propagan, que es lo que se llama oscilación de neutrinos. Estas oscilaciones de neutrinos surgen del hecho de que los etiquetados de masa son una mezcla de los etiquetados de sabor. Hay diferentes opciones para incluir la masa de los neutrinos en el modelo estándar, pero todavía no se conoce cuál de ellas es la correcta. Ok, la siguiente es que el modelo estándar no te dice por qué hay solamente 3 generaciones de partículas. Como les dije al principio, los fermiones están organizados en 3 diferentes generaciones, en 3 diferentes familias. Los fermiones en cada generación tienen un comportamiento físico similar, pero lo que cambia dentro de que es la masa. El modelo estándar no me dice el número de generaciones, es simplemente, bueno, hay 3, pero ¿por qué no hay 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no hay 6? Lo único que existe hasta ahora es un límite superior que viene de la libertad asintótica de QCD, que te dice que el número de generaciones debe ser menor o igual que 8, pero el modelo estándar necesita al menos 3 generaciones, sabemos que necesita al menos 3 generaciones para poder funcionar, pero no justifica por qué no hay más. Ok, como también les dije, la estructura del sector de Higgs no está completa. El mecanismo de Higgs se produce para romper la electrodébil. Las partículas ganan masa por medio de la interacción con el campo de Higgs. En el caso de, por ejemplo, si tenemos un fotón cuando atraviesa el campo de Higgs, el fotón tiene masa al interactuar con él. Si tenemos una partícula cargada de ese electrón o un quark, pues cuando interactúan con el campo de Higgs, simplemente ganan masa. Una partícula tipo Higgs se descubrió en el LHC en el año 2012. Sin embargo, hasta ahora no se han visto desviaciones del Higgs que predice el modelo estándar. Lo que vimos en el LHC no estamos seguros, sabemos que es un Higgs, pues se comporta como él, pero no sabemos si es el Higgs que predice el modelo estándar. Puede que este Higgs, de hecho, sea la primera partícula de una familia de bosones de Higgs, que en otras teorías. Puede que este bosón de Higgs de hecho no sea una partícula elemental, sino que también sea una partícula compuesta. Así que, pues, ¿por qué no? Eso todavía hay digamos que hay demasiado de la que cortar aquí. Hay muchas medidas que hacer para poder corroborar que ese Higgs es el modelo estándar o que ese Higgs viene de una teoría más allá del modelo estándar. Ok, la siguiente es una de las cosas más importantes, es la desconexión divergente a la masa de Higgs de la teoría de la energía. La masa física de Higgs viene dada por un término al principio, que es un parámetro libre en la teoría, y luego viene unas ciertas correcciones cuánticas. Ese término de correcciones cuánticas es básicamente el punto de este enunciado, puesto que si tenemos que lambda, que es correcciones cuánticas de la constante de complemento de los fermiones, y
lambda es la energía en la cual el modelo estándar se espera que sea válido. Ustedes recuerdan lo que le dije un poquito antes, el modelo estándar se espera que sea válido en el escala de Planck. Pero, ¿qué sabemos? Resulta que pasa que la masa de Higgs es de alrededor de 125 gigaelectronvoltios, pero el lambda es de alrededor de 10 a la 19. Para poder balancear estos dos términos, de que algo con 10 a la 19, que se le reste a otra cosa, y que eso de 125, se tienen que hacer algo que se llama fine tuning. No sé exactamente cómo ustedes cómo decirlo en español, pero en inglés se dice fine tuning entre el primer término que tenemos allí y las correcciones cuánticas para mantener la masa del Higgs de 125 gigaelectronvoltios. Y eso es lo que se conoce como el teorema de Natanz. Por tanto, esas correcciones cuánticas quieren hacer la masa del Higgs mucho más pesada de lo que es. Y esa masa no natural de bosón de Higgs es una consecuencia más o menos del problema de jerarquía. El problema de jerarquía es básicamente es la diferencia que existe entre la escala de Planck y la escala electrodébil. La escala de Planck es, como ya les dije, 10 a la 19 gigaelectronvoltios. La escala electrodébil es del orden de 10 a la 2 gigaelectronvoltios. Y la pregunta es, ¿por qué ambas escalas son tan distintas? ¿Por qué hay tanta discrepancia entre la interacción gravitacional y la interacción electrodébil? Ahora, ¿por qué? A ver, como hemos visto, el modelo estándar tiene ciertos problemas para explicar muchas cosas. Así que lo que tenemos que hacer es ir más allá. Ese más allá se llama física más allá del modelo estándar. También lo van a encontrar como nueva física, también se le dice física exótica. Y esa física más allá del modelo estándar lo que hace es intentar explicar esos problemillas que tiene el modelo estándar. Una de las maneras que se hace es, bueno, el modelo estándar puede más que ser una teoría, una aproximación a la energía de una teoría más fundamental, de la misma manera como la gravedad de Newton, pues simplemente es una aproximación de lo que es la relatividad, de Einstein, o la mecánica cuántica también de la clásica. El tipo de teorías, el tipo de física que predicen estas teorías, pues depende más o menos de la gravedad del teórico que lo tenga, de qué problema quiera resolver, y lo que tienes que hacer a la hora de introducir, a la hora de crear estas nuevas teorías, pues básicamente respetar las medidas fundamentales y respetar una de las cosas fundamentales como lo es el imbalance de Lorentz. De ese sentido, el modelo estándar, pues no sabemos si es el lagrangiano de más allá del modelo estándar sea el lagrangiano del modelo estándar más unos términos más allá del modelo estándar o sea una cosa completamente distinta. Lo único que sabemos es que a medida que la nueva física se mueve a energías más altas, la habilidad del modelo, el rango de habilidad del modelo estándar como una teoría efectiva pues es mucho más grande. Ahora, algunos escenarios del modelo de nueva física que se pueden buscar y que de hecho están buscando en el FCC es ya sea dimensiones extra, podemos tener dimensiones planas, podemos tener dimensiones que están enrolladas sobre sí mismas, podemos tener supersimetría, algo que es muy famoso, pero a lo que a los teóricos en realidad a mucha gente no le gusta mucho por la cantidad de parámetros que esto implica. Teorías donde el bosón de Higgs es una partícula compuesta, también teorías donde hay una cuarta generación de partículas, teorías de gran unificación, es decir, los físicos en realidad desde un principio quieren unir todas las fuerzas en una sola, eso es lo que se conoce como teoría, o por unos tres de ellos, teorías de gran unificación, las teorías de todos son las que te unen las cuatro. El número de modelos específicos que predice cada uno de esos escenarios es demasiado grande. Tenemos una supersimetría, por ejemplo, no sé cuántos tiene. Y en general, cada uno de esos modelos está basado en el escenario que tenemos aquí. Nosotros en Atlas, pues lo que hacemos es buscamos en todos lados. Ponemos límites, ya sea en dimensiones extra, se ve bastante mal. Esta no se ha visto bien en ninguna parte. ¿Ah? Esta no se ve bien en ninguna parte. Me parece que las fotos dibujos tampoco se ven. Bueno, la primera dimensión en extra, lo otro no se ve. Lo hecho es que se intenta poner límites en cada una de las teorías y los modelos que los teóricos crean. Bueno, lo cierto es que hasta ahora,
como resumen, pues el modelo estándar no es la última palabra, como ya les dije. Lo que sabemos es que puede ser una teoría, una aproximación a baja energía de una teoría mucho más fundamental, que muchas teorías han sido creadas para resolver estos problemas que presenta el modelo estándar. Hasta ahora, la nueva física no ha sido encontrada hasta ahora. No hemos visto nada nuevo en el HC distinto a lo que es distinto al bosón de Higgs. El bosón de Higgs ya es el modelo estándar. El LHC este año pues, está cobrando una energía muy alta. Tenemos una cantidad de data increíble. Se espera que para a finales de este año pues decir a ver si hemos encontrado algo nuevo o no. La última conferencia de verano, la conferencia de ICHEPA, conferencia, como por decir, la más grande conferencia de física de partículas que hay en verano, simplemente dijo, todavía no hemos encontrado nada. Para eso, a ver, esperamos que encontremos algo en el HC, si no, tenemos que construir aceleradores de muy alta energía para poder buscar esta física más allá del modelo estándar. Esto también está en proceso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, bueno, yo simplemente le he mostrado aquí unos escenarios, puede que encontremos algo distinto en el HC, algo completamente distinto a lo que ya sabemos o a lo que esperamos encontrar, y puede que la naturaleza pues nos sorprenda con algo más. Esto es todo lo que tengo que decir hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, se los puedo dar. Hay tiempo. Una, ya que tienen esa lámina, no era la primera pregunta, no era esa lámina que hace falta de los aceleradores de alta energía para buscar física nueva, pero lo que dijimos antes, que uno de los problemas no explicado es la masa de los neutrinos. Para eso hay otros experimentos que no son aceleradores de energía. Eso depende del tipo de experimento y del tipo de física que quieras confirmar. Pues si lo quieres la posibilidad de una partícula, por ejemplo, de supersimétrica, No, yo digo solo para explicar cómo es la masa de los neutrinos. no, para eso necesitas, depende, a ver, el tipo de experimento, el tipo de acelerador que necesitas, depende de lo que quieras corroborar. Pero sí, lo que dice ella es que, por ejemplo, para la masa de neutrinos no necesitas aceleradores. No necesitas. Es otra clase de experimento. Pues los aceleradores seguro hay experimentos y observaciones que te ayudarían a corroborar observaciones por otro lado. Sí, bueno, por ejemplo, como cuando Daniela, disculpa, estaba mostrando al inicio del acelerador, hay cosas que, por ejemplo, que pasan en el CERN, que ellos tienen un rayo de neutrinos. Es decir, ellos producen neutrinos desde el CERN. Como también mencionó Daniela, esos señores pasan invisibles a través de prácticamente el planeta, continúan derecho por el espacio. Entonces estos neutrinos que se producen en el CERN, y bueno, después les podemos decir cómo, pero lo cierto es que salen del CERN, viajan a través de la Tierra hasta los Alpes suizos y son detectados en el Gran Sasso, en Italia. Entonces viajan algo así como 500 kilómetros, 500 y algo si no estoy equivocado, y la idea es probar, entre otras cosas, que oscilan. Es decir, debería de haber tiempo suficiente para que salgan mónicos y del otro lado salgan o interactúen con ópera, que es uno de los detectores en Gran Sasso, de otro sabor, y así probar si los neutrones oscilan porque tienen masa y así van corroborando para atrás. De hecho ha pasado. Es que eso ha probado, se sabe que tiene masa. Lo que no se sabe es qué mecanismo teórico te da la masa. Para eso necesitan Otra clase de cosas, sí. En Estados Unidos hay Otros que tienen que estar enterrados siempre están enterrados en el piso, muy adentro, siempre minas abandonadas a las que ya no encontraron más oro y la dejan ahí. Entonces aprovechan el hueco para poner un detector bien profundo, precisamente para evitar muones y cosas del espacio y que uno pueda más o menos captar la presencia de un neutrino. Pero sí son casi todos experimentos pasivos, lo puedo poner un nombre así. O sea, ellos están esperando a que un neutrino pase por ahí y bueno, la manera de detectar qué pasó, de verdad que hay una familia entera de tecnología y de técnicas para saber qué pasa. Pero están ahí, esperando tranquilitos a que les pase un neutrino por un lado. Un observatorio. Está escrito también. Bajo el polo sur, cosas, polo norte. Otra pregunta era lo del número de generación. ¿El número de qué? El número de generación de la familia. Yo pensaba que el ancho de
¿O hay más de 3 generaciones? Bueno, de hecho, hay bastantes constraints, el límite es bastante fuerte sobre el número de familiares, por las medidas, por Electroweak Precision Measurements, medida de presión electrodébil, que te dicen que solamente hay 3 familias, pero todavía hay un espacio en el que se puede buscar muy pequeñito, en el cual permite que haya más familias. De hecho, el descubrimiento de Higgs ya implicó una condición bastante grande sobre eso, y a la hora de buscar cuarta generación, la gente que hacía cuarta generación en el CERN, después que se descubrió el Higgs, se las vio un poquito feas para justificar el análisis que estaban haciendo, puesto que ya se había descubierto el Higgs y por lo tanto era una restricción bastante grande al número de familia. Y una pregunta, entonces decías que todavía no es seguro, está establecido que la partícula esta de 125 que debe encontrar sea el bosón de Higgs del modelo. Es que por ejemplo, ¿Qué experimentos hay que hacer para no es que yo creo que una de las cosas que de hecho que vi por allá cuando estaba estudiando el seminario es que era muy difícil comprobar. Lo que se puede hacer es excluir cosas ya, bueno, decir ya esto pero, no se parece muy entonces dime algo que diría, un experimento que te diría no es. O sea, Que aparezca uno más que pesado. aparezca un más pesado. Por ejemplo, de supersimetría te predice 5 bosones de Higgs. Si te aparece un Higgs, pero un poquito más, una partícula que tenga las mismas características de Higgs, pero que sea un poquito más pesada, eso es una partícula tipo Higgs, por lo tanto el sector de Higgs ya no es un modelo estándar, sino que va más allá. las mismas características, o sea que esa partícula que te va a ser Otro morrito, sí. Otro morrito por el de Pero hecho, entonces tiene la misma característica como, digamos, cargas o la idea es que esa nueva partícula que ya no cabe aquí, ya como dijo Daniela, ya la tabla esa, las modelos estándar estaba completa. Faltaba ese el modelo señor. estándar está Cualquier completo. cosa que ya aparezca después Es plantea preguntas como esa, como este bosón de Higgs que nosotros tenemos puede que sencillamente es uno de otros, de una tanda de 5, más que todo, más se prueba de lo que estamos buscando. Perdón, ahí están. Ahí tenemos la tabla de la cantidad de Higgs que predice la supersimetría. Exacto, por ejemplo. Y nosotros tenemos el de arriba, que es el más liviano, digámoslo así. Pero nosotros sé que si aparece otro con una de estas características, dice, bueno, lo que tiene es uno de estos 5. Y la última pregunta, ¿tú exactamente qué? Yo busco descaimientos exóticos del bosón de Higgs. Ah, no sabía. No, en mi caso el bosón de Higgs, por ejemplo, busco una partícula Trabajo experimental. Sí, el trabajo experimental, en el caso del modelo que intento probar, es que existe una quinta fuerza, una fuerza que se llama fuerza oscura, que es la que se lleva a cabo entre las partículas de materia oscura, y yo lo que busco es la partícula mediadora de esta fuerza. Es decir, un bosón Z, es como un bosón, de hecho lo llama Z'. Z dark, exactamente, Z dark. Lo que pasa es que normalmente Z dark casi no lo, me parece, a ver, es raro que incluso en Atlas uno dice Z dark y no lo entienden, ellos lo entienden más como Z', pero legalmente lo conozco como Z dark. ¿Ah? Z dark. Ah, ok. Yo entendí daga, entonces que la daga no está en el teclado. No, Z dark, Z oscuro. Sí, sí. Pero bueno. La tiré pegada. La tiré pegada, no lo sabía. ¿En serio? Yo quiero poner una preguntita aquí referido a... pero en el trabajo, si te haces análisis de datos específicos que tomas de la colisión. Claro. Y tienes un tipo de datos, estos son datos que me interesan. Claro, yo busco, por ejemplo, digamos, en mi caso, yo busco un estado final que tiene 4 electrones. Yo busco algo que se parezca, prácticamente, se parece muchísimo al decaimiento del bosón Z. El bosón Z decae en una partícula. En mi caso busco solamente electrones muones. Al final con 4 electrones y por lo menos un solo átomo que tengan al menos 4 electrones. Todo lo demás simplemente lo busco. Puede que haya nueva física allí, pero en mi caso a mí no me interesa. Puede que esté desechando un descubrimiento y que sea Arturo, por ejemplo, que esté trabajando con una cosa allí y lo descubra él y yo no. Porque estaba al final trabajando distinto. Para el problema de la jerarquía, porque estás hablando de nuevos proyectos de acelerador.
verdad son proyectos, ahorita en el mundo hay proyectos y para que aquí estamos hablando. Yo he escuchado hasta de 100 electrovoltios. De 100 De 100 electrovoltios. 100. 100. O sea, lo que tenemos ahora es punto, que tenemos 14 y nos sentimos reyes. Cuando tengamos el de 100, no sé para cuándo se espera el de 100 electrovoltios, 30 años, ¿no? Depende de si los chinos se lo hacen solo Depende o de cuánto dinero tengan. porque ese es un problema ahora. Quienes tienen el personal no tienen el dinero y quienes tienen dinero no tienen el personal. Y entre ellos pues no son a veces muy amigos. Al final terminas cayendo en diplomacia más que en ciencia muchas veces. Pero hay dos propuestas fundamentales de hacer un acelerador grande, ya sea en el CERN, usando la misma facility, la misma colección de anillos, y sencillamente el LHC sería un anillo alimentador de aquel mucho más grande, o hacerlo en otro país que muy posiblemente puede llegar a ser un país del continente asiático, dependiendo de... Pero sí hay propuestas que están muy avanzadas en congresos mundiales y cosas en las que las hacen. ¿A quién ya llega el elección? 7. Bueno, 7, sí, 7 14. 7 cada mil. Cada rayo va 7, entonces tocan a 14. Otra cosa, ahí no hablando de cuando iban a encender el LHC, estaba este miedo raro de los negros. No, de hecho, parte del análisis que se hace del LHC es la búsqueda de agujeros negros, porque en el LHC hay teorías, de hecho, la manera de probar es que existen dimensiones extras por medio de la producción de agujeros negros. Pueden ser microscópicos, pueden ser cuánticos, y eso depende de la masa a la que se genere. Y bueno, un agujero negro, de hecho, en el LHC sabemos cuándo si lo producimos porque tiene un estado final bastante peculiar. Tiene una firma que es, a ver, si la ves, dices esto es un agujero negro. Sin embargo, un agujero negro que se produzca en el LHC va a decaer, por evaporación de Hawking se va a evaporar antes de que pueda tragarse el planeta. Y la última pregunta que me hay, entonces no se quiere relatividad general. ¿Cómo le explica, bajo qué teoría, argumento teórico, uno afirma que a nivel fundamental la gravitación es importante? Porque uno le dice al estudiante que la gravitación es importante en escenarios físicos, de cuerpos muy masivos, pero a nivel fundamental, ¿por qué? Porque a nivel de esta partícula fundamental puede ser la gravitación importante. ¿Sí, no? Sí, pero es que además las partículas demasiado pequeñas. Si comparas la interacción gravitacional entre estas dos partículas, por ejemplo, con la interacción electromagnética. No, por eso mismo pregunto, en algún momento esa es la pregunta. Yo creo que ese es un efecto de vergüenza. Uno se va a dormir, bueno, los más fundamentalistas, sabiendo que tiene que incluir la gravedad. Claro, es que no, de hecho, Estás haciendo el loco. lo que no sé, hay teorías que intentan formular la gravedad de manera cuántica. El problema es que todavía no han sido exitosas. Pero tú lo dijiste, ¿no? A la escala de la masa de Planck, la Sí, exacto. Va a ser importante. La energía. De hecho, hay análisis que buscan gravitores, que sería el cuánto de la gravedad. El mediador. Pero lo que dice Ana María es la pregunta, ¿por qué a escala de la masa de la gravedad? Pues, haz el mismo ejercicio ese que ella te dijo de comparar la gráfica que la estaba magnética con la fuerza gravitacional, pero ponle en vez de a la masa de la partícula la masa de Planck. Te va a quedar La gravedad que gana. Gana la gravedad y punto. Ahí, por ahí viene. Tiene cuerdas. Creo que eran los problemas de la... ese. Aquí. Esta es la energía en la que se entrega que la interacción gravitacional, eso pasa de hecho cuando hace el corrimiento de las Hubble constants de cada una de las interacciones. Y es una de las cosas que ves, por ejemplo, en supersimetría, cuando hace el corrimiento de las Hubble constants, por eso es que les gusta la teoría a mucha gente, de cada una de las interacciones, de cada uno de los tipos de calibre. Por ejemplo, cuando ves la energía, ves que en el caso de supersimetría ellos conversan rápidamente. Si lo comparas con el modelo estándar tenemos esto, y le debes incluir todas las fuerzas de una sola. Este modelo estándar es de supersimetría. Por eso la supersimetría pues tiene ciertas más o menos, o sea, que a la gente le gusta, pero tampoco le gusta por la cantidad de parámetros que tiene. Pero es más o menos por eso, tiene el corrimiento del todo. Pregunta respecto a la detección de estas partículas. Según la imagen que mostraban aquí, hay una zona en la que, por ejemplo, los electrones dejan
El primer filtro que tenemos ahí de hecho es el trigger. Para poder recolectar toda esta data, no lo regué, no pueden cargarlo, pero tenemos diferentes niveles de trigger. A ver, el primero es para buscar las cosas interesantes de decir, bueno, primero seleccionamos el evento de la región del detector en el cual tenemos la discusión numeraria de kilos, simplemente tenemos un bloque. Eso sería un primer dato. Ya después lo que viene es el tipo de partícula. Viendo por ejemplo la curvatura, hacia dónde se curva la partícula, acá podemos saber la carga de la partícula. Si la partícula golpea el receptor muón, sabemos que es un muón ya. Entonces ya tenemos un muón que tiene determinada carga y que ha golpeado con tanta energía. Y eso ya sabemos el punto para poder comenzar. Aquí faltan este dibujo, yo no me he dado cuenta hasta ahorita, pero en este dibujo faltan más de estas tablitas que ven aquí arriba. Lamentable, exacto, para que, como le decía Daniela, golpes que da, uno cuenta 1, 2, 3. Y eso permite, ahora están estos señores. Tenemos unos módulos que se puede producir por aquí y golpea todo esto. Y ahí empieza a contar más a ver. Es decir, lo que vamos teniendo son caídas de vuelta. Puntos, sí, puntos allí. Y después tú pintas las líneas con la computadora, pero lo que recoges son, sí, diferencias de voltaje. Y así como dice Daniela, la curvatura te da carga, te da momento también. Te da carga. De hecho, por eso es que tienes un sistema de imanes para poder curvar la textura de partículas, así sabemos para dónde, qué carga tienen. No sería eso, o sea, que es lo que hay ahí, pero que te dice que cuando dice que hay un punto, que viene con el punto. En el MONES hay gases. O sea, aquí cuando uno hace zoom son como un montón de pitillos uno al lado del otro. Y dentro hay un cable y hay gas por dentro. Entonces lo que pasa a la partícula ioniza ese gas, la carga positiva va como el cable que está en medio y eso pasa a los canales. O sea, lo que eso crea una corriente y lo que se mide es la corriente. Pero es lo que estoy escribiendo sobre arriba. Por dentro son 20 tecnologías distintas. Sí, eso depende. Dependiendo de lo que estás buscando. Depende de lo que estás buscando y del tipo de Esa es la pregunta Por eso. Sobre el futuro, ¿cuáles serían las condiciones, si se tienen, los parámetros que habría que subir para poder conseguir algo nuevo? ¿Se tiene hay algo ya pensado en ese aspecto? Es decir, si hay indicios de que hay posibilidad de conseguir algo más, aparte de las áreas que en la plantilla están, ¿no? Materia pura, energía pura y todas las que estaban ahí. ¿Okay? Algo que esté fuera del programa. Bueno, es que igual podemos encontrar una cosa de la que no tengamos ni idea de qué es. Bueno, pasado. Es incierto, entonces, ¿no? O sea, Sí. tenemos idea de lo que queremos encontrar, puesto que hay cosas que no podemos explicar, que el modelo estándar no explica. Pero sin embargo, no podemos encontrar también cosas completamente distintas, cosas en las cuales no tenemos ninguna idea y que no haya teoría para ello. ¿También es posible? Sí. Y de hecho hubo un ejercicio muy bonito este año en el CHEP. Este año había este indicio de una nueva partícula, 700, tantos, 50 allí adentro, que no cabía en ninguna parte, como dice, no estaba en la plantilla, se lo podemos poner así. Y una de las cosas graciosas, uno que si quiere meter con los teóricos, sin ofender, pero siempre con eso, es que como no cabía en ninguna de las que más o menos estaban allí, el número de papers que surgieron, dada este indicio, que no era algo definitivo, de hecho desapareció con los nuevos datos, lamentablemente, no sé cómo ponerlo ahí. Pero bueno, estábamos un poco tristes todos, pero o sea, al mismo tiempo explotó, si se quiere, el número de papers que de alguna manera modificaban modelos ya existentes, o incluso creaban unos nuevos, ya no me acuerdo, para encajar esta nueva hipotética partícula de 700 y algo, para que finalmente desapareciera de los datos. Hubo más datos. Y entonces dice, bueno, se creó un montón de física o se modificó un montón de física, porque claro, ellos querían explicar de dónde, cómo cabía estas cosas que ninguno de nosotros estábamos. Y otra cosa que es un poco difícil es que, por ejemplo, puedes tener un modelo en el cual puedes incluir, hay una teoría, vamos, lo que se llama Technicolor, que la han matado como 4 veces, pero los teóricos siempre encuentran la manera de meter el nuevo descubrimiento en la teoría. Entonces todavía la tenemos que ver. O sea, mientras más incluye, más trabajo nos da a nosotros, en pocas palabras.
Claro, Sí, claro. sí, de hecho, el mejor ejemplo es que estaba en una data. O sea, se vio en una data a principios de año un pequeño exceso. A ver, si lo veíamos, no sé si en el dato de descubrimiento de Higgs. No, es pequeño, Claro, es muy pequeño. pero por ejemplo, si se sigue hasta acá, hasta 750, teníamos algo así. Pero cuando descubrimos más datos, cuando eso pasó, de hecho, el gráfico que dice Arturo era un gráfico del número de papers con una función del tiempo más o menos constante. El CERN mostró resultados de nuevo pequeño pico, número de papers, un pico, y después desapareció cuando desapareció la data de CERN. Dentro de toda esta tecnología, he leído que han habido errores de lectura y eso ha dado inicio para algo más. Eso puede que haya sido en ópera. Eso es el experimento de característica es muy pequeña, lamentablemente, pero aquí no hay espacio para eso. Este plot tiene, si te ves el número de entradas, aquí son 3000 en el EGY. De hecho, eso lo mide. Bueno, El experimento lo miden en sigmas. Cuando ustedes, por ejemplo, aquí no tengo el gráfico, una función de la sigma de la probabilidad. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tenía eso? Era 2.3 sigma y algo, el exceso 752. sí. Entonces, 3 sigma y algo puede ser una fluctuación estadística. Es un indicio de algo, pero puede que algo, puede que no. 4 ya es un poco más fuerte, 5 te indica descubrimiento. Y con el Higgs creo que llevamos como por 7 sigma. Sí, no, y como digo, y desde el punto de vista de los datos, estos son 300 millones de datos. O sea, que hubo uno colado allí, se va a perder. 300 millones de datos después de haber filtrado, que al final son, es decir, un análisis normalito que nosotros hacemos, tendrá que analizar 700 terabytes de datos, o sea, 700.000 gigabytes de pura data, y lo mismo equivalente en Monte Carlo. O sea que al final, al menos en este experimento es raro, porque dice claro que hubo una cosa rara allí. En los experimentos más delicados, como neutrinos, que esperan 2, 3 eventos al año, sí es muy delicado. Pero en esto no. Pero además que en el caso de neutrinos creo que fue un cable mal conectado. Ah, bueno, sí, en aquel entonces hubo una sincronización de errores en los GPS. El experimento de hecho no estaba hecho para medir velocidades de viaje de los neutrinos. Dice, no es el objetivo de este experimento, pero bueno, hubo gente que quiere aprovechar los datos para algo más, que está muy bien, y quiso hacer esa medición, consiguió una velocidad un poco extraña. Y con eso pasó lo mismo. El número de veces para intentar explicar por qué Iba más rápido que la luz. más rápido que la luz también aumentó. Y bueno, estaba más conectado. 60 milisegundos de diferencia. Claro, el problema de la conexión. Oigan, microsegundos hay un origen. Bueno, sí, pero 60. Sí. Tiene entendido que el bosón de Higgs es una partícula que proveía de masa, no de partículas, ¿es cierto? ¿Qué piensas? Lo que provee la masa de una partícula es la interacción de las partículas con el campo de Higgs. El bosón de Higgs es la excitación del campo de Higgs. Se tienden a confundir estas tres cosas: mecanismo de Higgs, mecanismo que se introduce en teórico para poder darle masa a las partículas, campo de Higgs es el campo escalar potencial, que cuando se rompe la simetría hace que las partículas ganen masa, y el bosón de Higgs es el campo de Higgs es un doblete que tiene 4 campos. 3 de esos campos dan los bosones, dan la masa a los bosones W y Z, y la componente 0 de ese campo escalar es el bosón de Higgs. Sí, es una perturbación de ese campo, de Higgs. Es una excitación del campo. O sea, y había una masa mínima en ese campo. El hecho es que el espacio, según esto, está lleno de un campo que se llama el campo de Higgs. Sin embargo, eso es inestable. Eso es como que tengan, un ejemplo, que tengan un lápiz rotando, girando sobre sí mismo, y dice, bueno, tiene simetría rotacional. Sin embargo, esa configuración es muy inestable. Al momento en que eso se cae, se rompe la simetría, y es lo que pasa con el Higgs. Pero este estado mínimo tiene un valor distinto de 0, y ese valor es lo que se llama el valor de expectación de vacío de Higgs, que es la masa, y por tanto el campo, el bosón de Higgs. Mi pregunta era sobre los datos estos, sobre la fluctuación de los 700. Así que ya la contestaron. Si quieren agregar algo más.
¿Qué esperaba la gente? ¿Era otro escalar? ¿Era un nuevo Higgs? Yo a mí no me da tiempo ni de nada. O sea, Yo me enteré cuando ya no existía. Yo leí algo de Higgs compuesto, en mi caso en particular me hubiera gustado que hubiera sido otro Higgs, porque la teoría que busco hay un Higgs oscuro, no solo Higgs modernas, también un Higgs oscuro, de lo que estaba contenta en mi caso, si es un Higgs oscuro, pues yo lo puedo explorar. Claro. Pero ya después desapareció. No pasó nada. Muy bien, qué historias. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Y qué trabajo? Yo hago análisis de datos como Daniela, pero yo busco materia pura. Materia pura, entonces sí, mucha energía perdida, como dijo ella, muchos imbalances de energías allí, que darían indicio de que se está produciendo materia pura en el detector. Y bueno, entonces por un lado, en corto, por un lado hay un hueco, diría, o sea, un imbalance muy grande, y por otro lado tendrías un objeto que te sirve como guía. En este caso se llama mono tal cosa. Y en el que yo trabajo particularmente, por un lado sale el Higgs o un bosón Z, y por el otro lado hay energía perdida. Algo, no, eso es muy fácil. Mono Z, mono Higgs. Cuando ese otro objeto que me sirve de candela, como dicen, es muy pesado, pero busco materia pura. El CERN tiene otro experimento para buscar materia pura, que está en El AMS, el AMS. sí. Pero este detector está puesto sobre la Estación Espacial Internacional. Y los resultados van a solo... Sí, son digamos, es lo mismo datos que dice Daniela, los mismos datos de Daniela, pero solo que yo busco otra firma, pero son las mismas cosas. ¿Otra pregunta? Vamos a seguir aquí ahora. No, pues, Lo que queda. Bueno, entonces agradecemos nuevamente. Vamos a tomarnos 5 minutos para retomarnos aquí, refrescarnos, qué sé yo, y vamos con el FORCE.